Hola, bienvenidos a Aimless Podcast, donde dos amigos aprendices de todo, pero maestros de nada, siguen hablando sobre temas de entretenimiento y ocio audiovisual. Aimless On. En los más de 70 años de historia del rock, el género ha sido marcado por la pérdida de sus grandes exponentes, desde accidentes fatales y sobredosis hasta enfermedades terminales, el desgaste de la vejez o el impacto de la violencia de los fanáticos. Tras el silencio, hemos sido sorprendidos, o a veces asaltados, por la aparición de álbumes póstumos. La narrativa oficial dice que su finalidad es preservar el legado y no privarnos de la fortuna de seguir escuchando a nuestros músicos favoritos. Aunque en el fondo, todos sabemos que también se trata de inyectar unos cuantos ceros a las cuentas de las disqueras. Entre maquetas, grabaciones de cinta recuperadas, demos, lados B olvidados y material rescatado mediante postproducción, o incluso reconstruido con inteligencia artificial, el catálogo se expande desde el más allá. Surge entonces la duda inevitable. ¿Es realmente necesario exhumar esos archivos o sería mejor honrar el recuerdo disfrutando únicamente de las obras que el artista sí decidió finalizar y producir? ¿En realidad estamos ante un acto de justicia poética para rescatar genialidades ocultas o es simplemente la forma más cínica del negocio de la nostalgia? Platiquemos entonces sobre álbumes póstumos, su relevancia y nuestra opinión. Aimless On. Hola, bienvenidos a Aimless Podcast. Mi nombre es Arturo y mi amigo y compañero a la distancia es Eden. Hola Eden, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Arturo? Bastante bien, todo muy bien y en orden por acá. ¿Tú qué tal? Todo bien también por acá. Pues mira, hoy vamos a tocar un tema que ya habíamos platicado un poquito anteriormente, que es donde va a involucrar a artistas pues que ya trascendieron, ¿no? Que ya se fueron con encías sangrantes, que ya son uno con la fuerza, porque ya habíamos hablado de discos tributo y de covers, pero hay otro apartado que donde hay tanto material de estudio, tantas sesiones y horas grabadas que pues ya nada más falta pulirlas, postproducción, limpiar, por decir algo, una talachita post grabada, ¿no? Que es la de los discos póstumos. ¿Tú qué opinas de eso? Pues creo que como todo siempre es un tema interesante para abordar y creo que para empezar pues también hay como que dividir este tema, ¿no? Si bien es un apartado más, pues tenemos diferentes tipos de álbumes póstumos, ¿no? Está el que son las maquetas, el que solamente son como tomas alternas o cosas que se grabaron ya sea por los músicos en una grabadora de cassette o en el estudio. Vamos, estas muchas ni se entienden ni se escuchan bien y quizá pondría por ejemplo hay algunas de David Bowie que solamente son como para completistas porque en realidad no tienen ni siquiera buena calidad. O sea, en algunas ni siquiera distingues quién es el que está cantando. El mismo caso hay unas de Kurt Cobain que, vamos, a mi gusto son innecesarias, ¿verdad? Pero bueno, también están aquellas las que ya pasaron por un proceso de postproducción, ¿no? En las que le agregaron y le quitaron cosas, ¿no? Ahora inclusive ya le están metiendo inteligencia artificial para limpiar las grabaciones y demás, ¿no? Este es el caso, por citar un ejemplo, de los Beatles, ¿no? Que sacaron algunas canciones extras para sus recopilaciones de hace años y creo que hace un par de años también sacaron una grabación de esta manera, ¿no? Y para ser honestos, durante el proceso de postproducción también han perdido un poco de la esencia de lo que eran, ¿no? Yo no me considero un gran fanático ni un conocedor de su obra, pero sí puedo decir que suenan más a la Electric Light Orchestra por la mano de Jeff Lynne que a lo que realmente estaban haciendo los Beatles cuando se separaron. Y creo que otro grande rubro dentro de los álbumes póstumos también es los que son álbumes en vivo, ¿no? Que son lanzados posteriormente de que el músico o la banda hayan abandonado este plano, ¿no? Y tal es el caso de Jerry García, ¿no? Que tiene tantos discos en vivo y tantos discos, inclusive también los Grateful Dead, inclusive más que los discos de estudio que tuvieron mientras estaban en vida, ¿no? Y creo que ya para terminar están los álbumes que desgraciadamente fueron lanzados una vez o pocos meses después que ya estaban terminados
y que lamentablemente los músicos murieron antes de verlos los anaqueles, ¿verdad? Creo que dentro de estos mismos rubros hay como cierta polémica, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Cuál te interesa más? ¿A ti, tú tienes alguna predilección por alguno de estos? ¿Crees que uno tenga más valor que otro o simplemente te gusta más? Pues me gustan más como de los casos que vamos a abordar ahorita nosotros, que son la mayoría de material nuevo para en ese entonces, ¿no? O material inédito, y que ya nada más faltaba pulir o cositas mínimos, ¿no? Mínimos cambios. Y que ahí sí refleja pues la mayoría de deseos del artista, ¿no? De la visión que tenía el artista, ¿no? Para esos tracks. Porque ya los que ya son manipuladotes así décadas después, sí ya siento como que esa necesidad, cambiando los signos de las S por signos de dólares, ¿no? De todos los involucrados, y sigo cambiándolos por signos de dólares, ¿no? Donde ya no sé si le están rindiendo homenaje o son porque la regalía... Sí, inclusive también ahí entra como si realmente era la visión del músico o pues ya es solamente la visión del productor, ¿no? Y también creo que hasta mucho de eso viene de, ok, entonces, ¿por qué no lo lanzaron antes, no? ¿Por qué estaban enlatados? Sí, claro, que pareciera que obedece más a que su rancho necesita otro baño de oro como George Lucas, ¿no? Y deciden hacer una nueva edición con lados B y rareza. Exacto, o remixes. Hay algunos casos de los que vamos a hablar que tienen ya la reedición y remaster, su segundo o tercer remaster es pura... Los extras son remixes. No sé si el artista originalmente le hubiera gustado tener remix de eso. Y que, como tú dices, que es de completista, ¿no? Y que cambia el mínimo. Pero bueno, ya cuando la huesuda ya se fue con su botín y ya la cosa ya se calmó, y te digo, los familiares involucrados pues optan por homenajear o sacar el álbum completo. Creo que aquí es de los que vamos a hablar. Mira, vamos a empezar. En el 2001, el frontman y la voz de los Ramones, Joey Ramone, pierde la batalla contra el linfoma, ¿no? Y un año después, Don't Worry About Me, en el 2002, salió a la venta y pues fue como su primer álbum solista póstumo, versionando What a Wonderful World, I'm So Bored with the USA de The Clash, otra de los Stooges. Y bueno, aquí el staff estaba constituido por los productores y músicos de sesión, ¿no? Que era Andy Chernoff y Daniel Rey Marky Ramone en un par de rolas. Y pues este álbum póstumo, que pues sí le rinde homenaje, a mí me gusta, está muy divertido escuchar las versiones ramonescas de muchas otras rolas. Y pues cumple su cometido, que es homenajear y extrañar con justa razón a ellos. Sí, totalmente, es un muy buen álbum, a mí también me gusta bastante, es corto como los álbumes de los Ramones, tiene un par de buen covers, es buen álbum, me gusta. Sí, también a mí me gusta, y de hecho es muy pegajoso, me gusta muchísimo. Del siguiente que quiero hablar, o que vamos a hablar, pues es de Jimi Hendrix, que bueno, al ser del club de los 27 y ser un genio en su instrumento, pues dejó grabadas muchas pistas experimentales, y una de estas que sería la continuación directa del tercer disco, Ladyland, del Electric Ladyland, gracias. Pero pues su manager y las pastillas le tenían otros planes, ¿no? Cry of Love es el primero de varios récords póstumos de Hendrix, siendo que es el que tiene más material inédito para ese momento. Fue completado por otros miembros de la experiencia y a Eddie Kramer, ¿no? En la producción póstuma. Sí es un imperdible para los shredders de la guitarra y acróbatas, ¿no? Del instrumento. Y pues aquí me gustaría mencionar otro póstumo del mismo artista, casi 30 años después, y ya impulsado por la hermanastra de Hendrix, se edita Valley of Neptune. Y aquí ya es como, creo yo, el álbum ya un poco más descafeinado, trae mezclas de reversiones de algunos temas clásicos, acompañado a la que ya lleva el nombre de la placa, ¿no? Valley of Neptune. Trae incluso dos covers, uno de Cream y uno de Bleeding Heart. Aquí como que ya está muy manipulada la cosa,
o está muy manipulado y ya no siento que sea como tan homenaje. Sí, más bien siento que ya no suena tanto a Jimi Hendrix, ¿no? No, además, sí, ya está, le habían metido mucha magia de postproducción. Sí, yo también lo siento. Y creo que Hendrix también es uno de los músicos que tienen muchísimos más álbumes póstumos que de lo que grabó en vida, ¿no? Uh-huh. O que lanzó en vida, más bien, porque sé que hay muchas maquetas y muchísimo material grabado. Tal es el caso. A mí uno que me gusta mucho, que me agrada, es el Live at the Fillmore East, que son como otras tomas no son tomas alternas, más bien es para completar un álbum que lanzó cuando todavía estaba vivo, que se llamó Band of Gypsies, ¿no? Live at the Fillmore East fue grabado en las noches del 31 de diciembre de 1969 y el 1 de enero del 70. Está interesante porque inclusive puedes escuchar el conteo a la medianoche, ¿no? Para recibir el año. Entonces el álbum es con la banda que se hacía llamar en ese momento como Band of Gypsies o banda de gitanos, que era ni más ni menos que Buddy Miles en la batería y Billy Cox en el bajo. La verdad es que es muy interesante escuchar esta etapa de Jimi Hendrix, ¿no? Que no estaba con The Experience. Tiene una versión de Changes. No me acuerdo ahorita quién es quien la cantaba originalmente, pero en esta la canta Buddy Miles y es una joya. Este álbum creo que de muchos de la discografía póstuma de Jimi Hendrix es uno de los que vale la pena escuchar. Es un álbum doble, CD doble. No estoy seguro si salió en vinil, pero escúchenlo ahí en su plataforma de predilección. Sí, pues búsquenlo y ríndale homenaje a Jimi Hendrix. Otro guitarrista, y vaya, otro que también para rendirle homenaje, con el cerebro sacudido y zarandeado, pues quedaron todos los bitlémanos, ¿no? Y entusiastas del rock, con el fallecimiento de George Harrison. Y para rendir homenaje a tal agradable sujeto, su hijo Danny y Jeff Lynne, compañero también de Harrison en los Traveling Wilburys, terminan este disco que tuvieron a bien llamar Brainwashed. Este es grabado en analógico y con directrices y pautas específicas, ¿no? Marcadas por el ex Beatle, y en una etapa pues prolífica para giras, reunión y colaboraciones, ¿no? Pero que no, te digo que no gestaba ningún álbum en solitario. Brainwash está muy bueno, define y resume la última etapa musical de Harrison. Un músico pleno, completo, y pues de que tenía ese don de elevar a la N potencia cualquier colaboración. Ese también échenle un lente, es muy muy bueno. Brainwashed. Y ahorita estando en el mismo son biclémano, vamos a hablar de Milk and Honey, que es el nombre de la placa producto de las grabaciones de John Lennon y Yoko Ono. Pues es terminado 3 años después del asesinato de John Lennon. Ya esto en el 84, lo termina Yoko Ono y pues vaya, incluye temas en estado de demo, maqueta, ensayo grabado de estudio. Las canciones vienen en ese formato, la mayoría, ya sabes, hasta con pequeñas explicaciones previas, las direcciones de Lennon, etcétera. Ok, como la afinación en la que debería de estar. Exacto, y ese tipo de cosas. Exacto, ¿no? Esas okay. Pequeños detalles de nimiedades que ya después de eso te lo venderían en las antologías, ¿no? 1, 2, 3 y no sé en cuál van. Y bueno, incluso hay la azul, la roja, la dorada, la amarilla, ajá, la zafiro, rubí, esmeralda, como versión de Pokémon. Y exacto. Y también incluso trae colaboraciones, y trae rolas, trae un par que iban para un disco de Ringo Starr, que él ya no se animó a lanzar por obvias razones, lo incluyeron aquí. Pues ya el material ya trabajado, pues ya muestra igual la última etapa del músico, ya no es tan experimental, ya es más como comercial y moderno, está fresco y raro a la vez, ¿no? Viniendo de la dupla Ono-Lennon, ¿no? Que también las rolas de autoría de Yoko pues ya están como tristonas, ¿no? Ya como depresivas, ¿no? Pero tiene su razón de ser. Y bueno, otro
prolífico genio e institución per se, pues fue Johnny Cash, que en su última década de vida, tirando al caño el dicho de que un perro viejo no aprende trucos nuevos, pues lo convencen de llegar al sello American Recording, que es de la mano de Rick Rubin, que pues ya si eres entusiasta del heavy metal, te va a sonar, ¿no? Porque fue el que ayudó a crear obras como Raining Blood, el Dead Magnetic, otros de Slipknot, de Black Sabbath, etcétera, ¿no? Y pues comenzó esta serie de álbumes entre covers tributo, y bueno, del que queremos hablar, que es el póstumo, es el número 5, American 5, A Hundred of Highways, ¿no? Este ya fue lanzado de manera póstuma con 12 de los más de 50 tomas que tenían de Johnny Cash para ese momento, ¿no? Y que pues el Rick Rubin tuvo a bien editar. Destaca Like 309, que fue la última canción escrita por el Hombre de Negro. Sí es un infaltable, es muy bueno, incluso como que esta serie de discos lo ocuparon mucho para bandas sonoras de muchas películas, ¿no? Creo que esta colección de álbumes, que son como la colección American, se hizo famoso más que nada por el cover de Nine Inch Nails, ¿no? Exacto. Creo que ahorita no tengo como que en mente alguna otra de los temas. El cover sale en el American 4, pero no estoy seguro, pero creo que más bien ese fue el que catapultó nuevamente la carrera de Johnny Cash, ¿no? En los últimos años, y mejorar One, ¿no? De YouTube también, y no recuerdo qué otras están. Sí, exactamente. ¿No? Que vienen, creo que vienen el mismo. Es correcto. Si no es que me falla. Pero es que creo que ese era de covers, ¿no? Me parece. Que venía como a mitades. ¿Cómo se llama? Del Personal Jesus, ¿no? También del Depeche Mode, y traía varias que son muy, muy buenos. Pero en especial el 5, póstumo. Imagínate, o sea, 12 de más de 50 tracks, ¿no? De 50 tomas. Eso también es como un tanto polémico, ¿no? O sea, sigue habiendo material, ¿no? Va a seguir habiendo discos de este tipo, otra toma, en un lados B, en un track oculto, no sé, eso no sé si me gusta del todo, pero bueno, continuemos y más adelante lo abordamos. Y hablando de eso, de tomas B y tomas póstumas, Chris Cornell dejó el álbum No One Sings Like You Anymore, volumen 1 también, que sería su 15º disco, pero ya fue lanzado después de que falleciera, después de su partida, y del que fuera frontman de Soundgarden y Audioslave. Aquí lo lanzan en el 2020 y contiene grabaciones de covers de Janis Joplin, Prince, Guns N' Roses, Electric Light Orchestra de John Lennon, por mencionar algunos. La verdad es un álbum que te podría saltar, pero que si decides entrarle no te la vas a pasar mal. La selección de covers para mí me gusta, sí está muy under, están bien escogidos. Creo que, y están muy bien versionados. Creo que la más populachera o así sería Patience de Guns N' Roses, y no parece. Está muy bien reversionada, ¿no? De este álbum de Chris Cornell. Órale, esa me interesa. Está muy bueno. Y bueno, vamos a otro. Aquí, para entrar un poquito en polémica, te quiero hablar del Manticore Tapes, que es el trabajo de restauración y remezcla de una de las primeras sesiones de Motorhead, hecha en el estudio de Emerson, Lake and Palmer. Por eso se llama así, ¿no? Manticore Tapes. En el 76. Trae la alineación clásica del Power Trio. Porque la disquera de Emerson, Lake and Palmer se llamaba Manticore, ¿no? Creo. ¿Sí era eso? Y trae la alineación clásica de Motorhead. Ian Lemmy Kilmister, Animal Taylor y Fast Eddie Clarke. No más, no menos. Y pues este trabajo perdido son 11 rolas. En su mayoría son primeras tomas, ¿no? O maquetas de Vibrator, Iron Horse, Witch Doctor. Y entre las que resaltan
las que se quedaron a medias o que no se incluyeron en ningún récord de su tiempo, ¿no? Live Here, a mí me parece suficiente para estar en cualquier disco, y pues fue lo suficiente como para usarlo de corte de difusión el año pasado que salió esta Lost Media. Y pues aquí la pregunta, ¿no? Si vale la pena esta casi Lost Media glorificada. Y pues yo te podría decir que sí, a opinión mía, ¿no? De fan acérrimo de Motorhead, pero pues no sé, ¿tú qué opinas? Es que creo que volvemos a eso. Todo es como equiparable a un fan de los Beatles, ¿no? Para ellos, todas las tomas alternas, todos los lados B, todos los grititos de Yoko, pues funcionan, son interesantes, vale la pena que haya recopilaciones de esto y que haya una versión grabada en 5.1 surround. Y es eso, o sea, para nosotros a lo mejor igual suena horrible, tiene como que defectos en la grabación, es solo una maqueta, pero pues es Motorhead, ¿no? Entonces hay como esa polémica sigue, ¿no? Yo pensaría que no me agrada tanto el que no sea un tema concluido. Esa manera de, es que es para ver cómo trabajaban en el estudio, cómo no sé qué, pues sí, pero si no suena bien, ¿vale la pena? No lo sé. Si no les gustó a ellos ni para sacarlo, porque nos tendría que gustar a nosotros. Ahí está el chiste. Y bueno, del que te quiero hablar también, que es el 15º álbum de estudio de Queen, y 4 veces platino, el Made in Heaven, igual ahí polémico, pues fue el último donde Freddie Mercury pudo participar activamente, ¿no? Además de que marcó la separación de John Deacon con la banda y con la música, ¿no? Que ya de ahí ya se recluyó y ya no ha hecho nada. Fue lanzado 4 años después del fallecimiento de Mercury, y se completó el trabajo con letras y tomas de John Deacon, de Brian May y Roger Taylor. Todo esto en producción y usando el material dejado por el frontman. Pues, ¿qué más se puede decir de un álbum con calidad y expertise de Queen, ¿no? Ya en sus años mozos, ¿no? En su prime, dicen los chavos. Son 13 tracks que incluso los miembros vivos de la banda han dicho que son de sus favoritos. Pues rinde homenaje a su cantante y que ya tenía el tiempo contado, ¿no? Salvo por ahí creo que tiene una rola que es como un hidden track, que eso a mí no me gusta tantísimo, no, bien de confesar, no me gustan los hidden tracks o cuando hay un tosido al final, no le entiendo a eso. Los temas son muy emotivos, te van a transmitir el sentimiento de un largo adiós, que es más un hasta luego, ¿no? Let Me Live, Heaven's for Everyone, Made in Heaven, Mother Love, pues sí fueron como trascendentes, lo ocuparon mucho, ¿no? Como para esta parte emocional de Queen. Y que hay curiosidad aparte, Gamer Geek, los creadores o productores de Resident Evil, en los trajes, ¿no? De Claire Redfield y de Chris Redfield, usan frases de ese álbum, ¿no? Que también eran muy rock and rolleros. Made in Heaven, Let Me Live, y el tatuaje de Billy Cohen, ¿no? Que es de todo su brazo que dice Mother of Love. Creo que este también lo puedes poner de principio a fin y pues déjalo vivir en tu memoria y reproductor musical. Ok, yo honestamente creo que así, opinión polémica, no soy tan fan de Queen, pero eso lo podemos abordar en otro programa. Eso de este tengo muy pocos allá afuera a golpes. Sí lo he escuchado. Sí lo he escuchado, pero honestamente no tengo algo memorable que me haya quedado de pero bueno, lo voy a volver a escuchar. Tiene su encanto, pero también obviamente ya está más trabajado por los otros 3 y como póstumo queda tal cual, ¿no? Y también otro que pues fue póstumo por el momentum, ¿no? Que fue Pearls de Janis Joplin, ¿no? Que es otra del club, que pues aparte de hablar de su discografía, es muy corta en número, pero grande en calidad, trascendencia y éxito comercial, ¿no? Pearl
Fue el último disco Sí, grabado totalmente. como solista y pues estaba completado, ¿no? Y de aquí sale lanzado póstumo por la discografía apenas 3 meses después de su fallecimiento. Las pistas ya estaban Sí, completadas. demasiado trágico, muy repentino. Ujú, Sí, ya estaba terminado, ¿no? Ya nada más estaban esperando como que la producción del álbum. ujú, exacto. Eh, y de aquí incluso se desprende Me and Bobby McGee, Cry Baby, y se incluyen temas a capela como tributo por ser la última grabación hecha. La de Mercedes-Benz creo que ya había salido con la Big Brother Band, pero esta es nada más como a capela esta versión. Y pues estuvo en los Billboards en primer sitio por un tiempo considerable y pues sigue en el imaginario colectivo porque de la usan para innumerables campañas comerciales, además de que se cita este álbum siempre Sí, sí entre es los 100 cierto. mejores de la historia, ¿no? Según por la Universidad del Internet, la Rolling Stones, las Letras Libres y el Semanario del Insólito. No, eso no. Pero Y la eh, Club Nintendo. la Club Nintendo y Furia Musical eh, han hecho muchas reediciones, remasters y remezclas por distintos aniversarios. Fáciles, hay como 3, así contaditas oficiales, ¿no? Y con extras, perdón, Sí, sí, recuerdo. y con extras por aquí y por allá. Pero pues el original sí es un disco que tienes que poner de principio a fin, maravillarte con los tonos eh, la magia de la bruja Sí, cósmica. los matices de la voz de Janis, ¿no? Así Sí, la es. verdad es que es bien interesante. A mí es un álbum que me gusta mucho, lo escucho completo. Es un álbum recurrente en mi vida, me gusta. Y hay una anécdota. Hace tiempo leí un libro de Patti Smith que se llama Just Kids o Éramos unos niños. Y tiene una anécdota con Janis Joplin en el que durante sus estancias de ambas artistas en el Chelsea Hotel alguna vez se conocieron y entablaron una cierta amistad por un amigo en común que tenían. En algún momento Janis fue a Nueva York a cantar, a tener un concierto en Central Park y se lamentaba mucho porque pues decía que nadie la tomaba en serio, ¿no? Como que siempre le estaban ninguneando porque pues no era especialmente atractiva o guapa para los estándares de belleza de aquellos momentos. Y Patti Smith fue como a consolarla, a platicar con ella y antes de dormir le cantó como un boceto que tenía de una canción que se llama Lullaby, que escribió Patti Smith para ella, justamente, ¿no? Y habla de eso, que es una estrella glamurosa y una gran mujer en el escenario, pero que al momento de bajar, pues tiene que irse a casa sola, ¿no? Uh-huh. Entonces Janis se sintió muy conmovida, muy identificada y pues eso, muy honrada de que Patti Smith le hubiese compuesto algo, ¿no? La anécdota dice que Janis se levantó del sillón donde estaban, se miró en el espejo, se acomodó estas estolas de plumas que traía en la última etapa de su vida y le preguntó a Patti Smith, ¿cómo me veo? Y Patti Smith le respondió, pareces una perla, eres una perla. Entonces, muy probablemente esta anécdota tuvo que ver con el título del álbum, ¿no? Y me parece como que el que estén encadenadas por este tipo de situaciones, estas dos mujeres tan intensas y tan atractivas, es algo muy relevante, ¿no? El cómo confluyeron en ese momento de la historia, ¿no? Que también fue un momento decisivo en la música y el arte en general, ¿no? Y bueno, como asociando un poco a Janis Joplin, pienso en el álbum de Amy Winehouse, que se llama Lioness Hidden Treasures, que lo produjo pues ni más ni menos que Mark Ronson, ¿no? Y lo asocio porque Mark dice que en la trayectoria o en el tiempo que trabajó con Amy, siempre pensó en la música de Janis Joplin, ¿no? En el trabajo con la Big Brother Company y de su trabajo solista de Janis para emular o evocar ese sonido, ¿no? En el sonido de Amy. Entonces, pues Amy también fue un alma atormentada, al igual que Janis. Y el álbum póstumo de Amy es un recopilatorio de grabaciones que van
desde tomas hechas en cassette cuando Amy Winehouse tenía 18 años hasta su última grabación hecha 4 meses antes de su muerte, que es un dueto con Tony Bennett, que entre paréntesis no es algo que, no es uno de los temas que me gusten mucho de esta artista, ¿no? Obviamente todo fue pasado por la producción de Salaam Remi y de Mark Ronson. Y dice la anécdota que supuestamente la familia de Amy no quería que se lanzara nada, ¿no? Del trabajo póstumo del artista, aunque pues yo tengo mis dudas porque hace un par de años ya tuvimos la biopic que sacaron con la historia tormentosa de Amy Winehouse desde cierto punto de vista, ¿no? Pero bueno, Ronson y Remi los convencieron, entre comillas, argumentando que era necesario hacerlo para que el público confirmara que Amy Winehouse era increíblemente talentosa y que su importancia radicaba más en su lado artístico y musical y que era una persona increíble, más que el escándalo, ¿no? En el que estuvo rodeada pues su muerte y sus últimos años de vida, ¿no? Y supuestamente, y para seguir enalteciendo como toda esta aura mítica del artista, todos los archivos y grabaciones fueron quemadas para que no se siga lucrando con sus rarezas y lados B. Y ahí lo que quiero recalcar en la frase es el supuestamente, ¿no? Porque la verdad es que no me sorprendería que en años venideros tengamos otro álbum de rarezas o tomas alternas o lo que nunca alcanzó a grabar como un álbum de estudio Amy Winehouse, pero que son pues eso, ¿no? Como que otras tomas. Entonces ahí está como ese tema polémico, ¿no? Unos dicen que a Amy no le hubiese gustado que utilizaran este material porque era pues algo muy íntimo, ¿no? Y que por algo no lo había lanzado previamente, ¿no? Porque no se sentía cómoda con esto. No le gustó el resultado final. Y era lo que platicábamos, ¿no? O sea, si no lo lanzaron fue por algo, ¿no? Que no lo satisfació, uh-huh. Algo le faltó. Pero bueno, también la familia, creo que no la veo rechazando los cheques de regalías cada mes, ¿no? Sí, sobre todo el papá, creo que es una figura polémica, más inclusive que la propia Amy, ¿no? Pero bueno, para cerrar en este lado, yo voy a insistir como en los músicos atormentados, ¿no? Que tuvieron muertes en el peor momento, a mi parecer, ¿no? Hay un músico que a mí me agrada bastante, que se llama Jeff Buckley. Nació en Anaheim, murió a los 30 años tras haber publicado únicamente un álbum, Grace, en 1994. Al momento de morir estaba preparando su siguiente álbum que se llama, bueno, tentativamente se iba a llamar My Sweetheart the Drunk. Y fueron precisamente las maquetas de este álbum las que serían lanzadas como un álbum doble póstumo. La peculiaridad de cada uno de los discos es que contiene las dos perspectivas que tenía Buckley de su carrera, ¿no? El primero fue producido por Tom Verlaine de Television y son 10 tracks que mantienen su estilo del primer álbum y Buckley hace gala de esa voz tan característica y musicalmente todos los arreglos que tiene el primer álbum, ¿no? Los siguientes 10 tracks son los demos de lo que él pensaba debería ser su siguiente paso en el sonido. ¿A qué suena? Pues tiene arreglos más agresivos, tiene más guitarra, tiene un ritmo un poco más rápido, menos arreglos de cuerdas, está mucho más cercano al grunge que estaba de moda en ese entonces y muy parecido a Soundgarden, lo cual tiene mucho sentido ya que Chris Cornell y Jeff Buckley se volvieron grandes amigos en algún momento de sus vidas y digamos que ambos influyeron musicalmente, ¿no? Creo que inclusive Chris Cornell hace un cover a Jeff Buckley y no estoy seguro si viene en el álbum del que tú hablaste. Probablemente. Sí, probablemente. Y de hecho Chris Cornell fue como que el albacea de su legado o algo así. Él fue junto con la mamá de Jeff quienes recopilaron, organizaron y produjeron este material para que fuera lanzado. El álbum terminó llamándose Sketches for My Sweetheart the Drunk, ¿no? Como los bocetos del álbum que debió de haber sido.
Yo personalmente prefiero al Buckley del disco uno, ¿no? Porque así es como realmente destacaba su voz y la música es increíble, ¿no? Suena a algo diferente a lo que se estaba haciendo en la época, ¿no? Y el disco 2 pues es la búsqueda de su sonido, es casi Soundgarden, ¿no? Y pues lamentablemente y afortunadamente Soundgarden solo hay uno. Entonces esos son como que otro grupo de álbumes que son interesantes. Y a ver, Eden, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Y quién crees así que tenga ahorita material para sacar un álbum póstumo? O si tuvieras que apostar, ¿quién tiene masters guardados ahí para cuando se devalúe el euro? ¿O se devalúen sus mansiones en Beverly Hills? ¿O quiénes? Ahorita yo pensaría así en alguien que me viene a la mente, Ozzy Osbourne. Estoy seguro que hay algo de Ozzy guardado, ¿no? Que Sharon y compañía tienen ahí De cientos de acuerdo. grabaciones, lados B, y bueno, la prueba está en que quieren revivir el Ozfest, ¿no? Entonces, ya inclusive ya me voy a ver bien aventurado y voy a decir que no tarda en que hagan el holograma de Ozzy. Pues sí, yo también creo lo mismo. Digo, si ya hasta salió Snoopy vestido de Ozzy, este, que saquen el holograma y o un disco perdido o ahí tomas perdidas. Sí, y yo podría También, decirte así como que alguien que es un tiro seguro, de que voy a decirlo y no voy a fallar, pues son los Grateful Dead, ¿no? Ahorita recientemente falleció Bob Weir y estoy seguro que ya están. Se me hace raro que no hayan sacado ya algo, o sí, o a lo mejor me lo perdí, pero ahí debe de haber algo, así como las tomas alternas de Bob Weir, ¿no? Solamente su bajo, o todas las canciones interpretadas únicamente por él en acústico. Debe de haber. Ese es así, lo tiro porque sé que no voy a fallar. correcto. Sí, sí, de acuerdísimo. Ahí sí concuerdo contigo, definitivamente. Pues sí, sí es un Pero, tema pues bien sí, interesante y creo que sí da como para eso, ¿no? Para pensar, o sea, qué tiene más valor o qué es lo que debería de ser, ¿no? O sea, realmente necesitamos como esas grabaciones todas llenas, saturadas de sonido, que se escuchan mal. Realmente necesitamos esos videos de inteligencia artificial de John Lennon bailando al lado de Paul McCartney viejo. No lo sé, todavía estoy como, me conflictúan muchas cosas de ese tipo y creo que sí prefiero como que las grabaciones en vivo póstumas, ¿no? Algo que suene bien, que esté bien grabado, que capture como que la esencia del músico, ¿no? Y que sea realmente lo que el músico quería que se hiciera, ¿no? No el caprichos del productor o de la familia o del y el papá o de la momentum, ¿no? Del esposa, ¿no? músico. No sé tú qué piensas. Sí, Sí, también creo que el momentum de cuando graban eso, ¿no? Es bien valioso, ¿no? Que no vuelve a ser incluso ni siendo el mismo, ni el mismo artista, ni la misma banda, ni el mismo ensamble, misma gira, o sea, no, es bien, bien importante. Y, Eden, ¿qué te parece si pasamos entonces a esta parte de las recomendaciones? Recomendaciones, recomendaciones, recomendaciones. Pues mira, yo esta semana te quiero recomendar para subirnos al mame de los Terian. No, no es broma, pero bien entra ahorita a colación. Y quise hablar de esta novela gráfica porque recientemente el personaje principal apareció en un mega evento de los cómics de detectives que evoca este torneo de las artes marciales de Goku, pero con los personajes de DC, que es DC KO, ¿no? O King Omega, ¿no? Donde incluso hay invitados de otros medios impresos y fueron así como el highlight o fueron el suceso. el suceso y polémica por este tiempo. Ahorita te explico un poco. En un solo número de 30 y tantas páginas, se llama DCKO Boss Fight. Como que imagínate que todo el evento lo pausan para meter este fanservizote, ¿no? Porque pues es todo las peleas esto del universo DC contra el fanservice
otros personajes, propiedades intelectuales de otras historietas. Ahí tienes que aparece Vampirella jalándose las greñas con Batwoman, Sonia Roja o Red Sonja contra la Mujer Maravilla, Sabrina la Bruja Adolescente y Star Sapphire, que es la mala esta de la Linterna Verde, ahí cambiando recetas de magia. Annabelle, la muñeca maldita contra la que pelean los Warren, ahora pelea contra el Guasón y no es broma. Sub-Zero y Scorpion de Mortal Kombat contra Plastic Man y Black Lightning. No sé. El controvertido Superman contra Homelander. Y lo que me trajo aquí, que es Lex Luthor contra Samantha Strong, la osa protagonista de esta obra que te quiero recomendar. Beneath the Trees Where Nobody See, bajo los árboles donde nadie te ve. Y pues esta de DCKO voy a aprovechar y voy a meter una anti-recomendación, porque es un solo número donde Vampirella sale en 4 viñetas y todos los demás salen en muy poquitas interacciones contra, o sea, esto que yo te decía del Guasón y Annabelle, a lo mejor es una hoja y ya luego ya sale, ya sabes, la hoja donde están todos peleando al mismo tiempo, ¿no? Así todos, así en un Battle Royale, ¿no? Y si es un fanservice, es un sinsentido, creo. Como experiencia, pues está bien, pero si buscas algo con sentido al menos, aquí no es. Para la anécdota tal vez, pero así se lo pueden brincar mejor porque les venden muy gacho, o sea, la propaganda está muy gacha, incluso las portadas variantes, que sería a lo mejor por lo que muchos lo compararían, ni siquiera son como las peleas que tienen ahí, ¿no? Porque sale el Guasón contra esta osita, ¿no? Que es de esta Samantha Strong y nunca salen ni juntos, ¿no? Ni ninguna viñeta, o Red Sonja contra Vampirella y así, o sea, nunca aparecen juntas, o sea, sí está como medio trucado eso. Si pueden, sáltenselo, mejor para todos. Y bueno, ya la recomendación, Bajo los árboles donde nadie te ve, pues es creada por Patrick Horvath. Se publicó en IDW desde el 2017 hasta el 2024, que ya es donde terminó su impresión. La publicaban como Dexter Meet Richard Scarry, o sea, como Dexter conoce a Richard Scarry, ¿no? Así como esta parte de asesinos meticulosos seriales, ¿no? Y Don't Murder the Locals, ¿no? Donde no mates a los vecinos, ¿no? A los locales. Va a constar de 7 volúmenes. Esta novela gráfica nos va a situar en Woodbrook, un pacífico pueblo en el medio oeste de Estados Unidos. Un lugar tranquilo, pacífico, rutinario, donde de vez en vez se deja de escuchar de algún habitante. Quién sabe, a lo mejor solo se mudó y ya. Y bueno, en este universo su población está basada en animales antropomórficos, con empleo, ropa, habla y problemas humanos. Aquí tenemos de todo, pequeños, grandes, con escamas, con picos, con plumas, con garras y colmillos. Nuestra protagonista, ya les había dicho, es Samantha Strong. Es una osa adulta, dueña de una ferretería, una miembro activa de la comunidad, es amada por sus vecinos, una ciudadana modelo. Sin embargo, la osa tiene un secreto, que más que un secreto es un hobby cuestionable, ya que en ciertas fechas, de vez en vez, y bien planificado, escoge una víctima para desvivirla, de la manera más metódica, calmada y con un gozo y disfrute retorcido. No es por instinto animal ni de sobrevivir, es el gozo de matar, destrozar, acomodar y esconder la carne y las evidencias. Pues así, su modus operandi y su vida tranquila transcurre de manera relativamente normal hasta que comienzan a aparecer cuerpos y asesinatos aleatorios, desordenados y que son la clara firma de alguien más. Y bueno, aquí el uso de los colores, tramas y planos pues son soberbios y pues ya lo quisiera cualquier episodio de Serial Killers, ¿no? O de Dexter. La historia lleva un manejo muy sutil entre el pasado y presente, donde como que las transiciones no se sienten forzadas, como para justificar algo que se escribió de manera descuidada o mal. Aquí es para arropar al lector
y pues es una palomita en este apartado. Además de que los giros de tuerca y tropos son muy ingeniosos, planeados magistralmente. Sangrienta, claro que sí. Que no es para todos, efectivamente. Si te marea la sangre y te da asquito ver The Pitt o CSI por el cuajo y eso, aquí no es para ti. Si buscas una historia que te atrapa, desarrollo de personajes y shocks gráficos bajo los árboles donde nadie te ve, es para ti. Existe un one shot o un número previo que salió después de que terminara de publicarse, con el subtítulo de Rito de Primavera, Spring Rite, que pues lo puedes leer o no, y que suma y que no se siente como algo extra o como querer seguir ordeñando más a la osa. Ya se encuentra en compilados y tapas duras. Originalmente iba saliendo en grapas y pues solo en importación y traducidos al castellano, ¿no? Así como pues todas las versiones en digital, que es donde los puedes encontrar más fácil. Incluso hasta hay un early access, ¿no? Por ahí. Y pues así como el DCKO que me hizo hablar de ella, espero que a lo mejor ahora otras editoriales se animen a sacarla en México o en Publi, porque como publicitan a Samantha, la osa malosa, contra el bromas, pues no es poca cosa. Yo a la historia en general, el dibujo y todo, le doy un 9 osos rublos de 10. Y esta es la recomendación que te tengo esta semana. Y anti-recomendación. Y en ese sentido, los 7 números que mencionas llevan solamente la historia de principio a fin. No hay spin-offs, no hay historias de origen, o sí. Porque no estoy yo del todo seguro. Yo leí el que pienso que es como que el tomo recopilatorio, pero no estoy seguro. O sea, lo que yo leí va desde que empieza, describe cómo realiza sus actos de distracción y llega como que la otra persona, no es persona, la otra, el otro ser, y concluye cuando descubren quién es el otro culpable y demás, ¿no? Entonces no sé si hasta ahí termina o hay más adelante o hacia atrás. Hay más adelante en los 7 tomos, porque incluso sí pasa en el tiempo, ¿no? Como que la sitúan en 70s, 90s, cuando empieza a haber incluso internet ahí en Woodbrook, es como early 90s o early 2000s. O sea, llevan esos años como de diferencia, y el one shot que te digo es antes de todo eso. Incluso lo podrías leer solo y le entenderías muy bien. O sea, se puede consumir solo o con toda la obra en general. Y solo es uno, o sea, y no sacaron más. Creo que por ahí quieren hacerla, ya sabes, de Netflix y animada. Espero que no, porque como que no sé si quiero verlo ya animado, y no quiero verla a Samantha contra el bromas otra vez o contra alguna otra cosa, porque está como muy dispar ese universo, ¿no? O sea, ver a la osita así meticulosa y con su muy a la Heisenberg, ¿no? Así con su mandil y con sus guantes para desollar contra el príncipe payaso, ¿no? Como que no lo sé. Ok, no sé, yo pienso que no quiero leer más que lo que llevo, ¿no? O sea, creo que me gusta que es una historia corta, que tiene un inicio, un fin, tiene un nudo ahí en la trama, está bien interesante cómo se resuelve, tiene sus porqués, sus motivos, el personaje principal, y honestamente no sé si quisiera ver así el origen psicológico de por qué cambió su psique, ¿no? O por qué decidió empezar a hacer estas cosas. Creo que a veces está bien solamente, bueno, lo hace, no hay un motivo, no necesito que me cuentes el motivo, no quiero que me hagas como una evaluación antihéroe, ¿no? Y que ahora tú estés de su lado. No, creo que está bien así como está. Pero lo voy a considerar. Si me sale por ahí gratis en algún lado, voy a pensar en echarle una ojeada. Pero sí, es una muy buena obra.
échenle el ojo y tampoco no se dejen engañar por que sean animalitos, ¿no? Porque pues no tiene nada que ver, ¿no? O sea, eso es más humano que otra cosa, ¿no? Completamente humano. Sí, ojalá que sí tenga nuevos seguidores, que tenga atención nuevamente, pues porque pues, al ser un cómic independiente siempre es necesario, ¿no? Que haya más gente volteando a todo eso. Pues no tanto independiente, porque pues, salió en IDW, pero es como... Bueno, o sea, al final no está como que dentro como, de una de las casas grandes, ¿no? O no es una historia que tiene que ver con superhéroes. Ándale, exacto, ¿no? Que no es el highlight de superhéroes, ¿no? No está... Ni tampoco, a pesar de que ya le están dando como que bueno, le dieron un poco más de números, no son historias que se llevan años contando, ¿no? Y que le sacan 1000 arcos y que mundos paralelos y demás. Exacto. Y pues Órale. cuéntame, ahora tú qué tienes para recomendarnos esta semana. Bueno, pues yo voy a regresar, voy a retomar un poco el tema de los músicos y de vidas trágicas y voy también a retomar a uno de los artistas de los que ya te platiqué. Hoy te quiero recomendar el álbum Grace de Jeff Buckley, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que es un álbum al que no se le dio como que la suficiente atención en su momento y nunca se le ha dado la suficiente atención. A pesar de que es uno de los grandes discos, ¿no? Dentro de la historia musical de Norteamérica, por así decirlo. En su momento, la Rolling Stone, cuando tenía credibilidad, lo puso dentro de los primeros, no, dentro de los mejores 500 álbumes de la historia, ¿no? E inclusive también dentro de este álbum, que fue lanzado en el 94, hay un cover a Aleluya de Leonard Cohen, que también entró en la lista de las mejores 500 canciones. Honestamente, no sé si a mí me gusta que sea un cover de una canción pues ya bastante famosa, la que haya entrado, ¿no? Pensando que tiene otros tracks que son también bien interesantes, ¿no? Pero bueno, regresemos a que es 1994 y que el grunge predominaba en el ambiente musical, ¿no? Entonces este proyecto fue algo innovador y diferente, porque sonaba jazz, sonaba soul, pero también mezclado con distorsión y arreglos orquestales, ¿no? O sea, era un fenómeno, por así decirlo, ¿no? Este álbum tiene la particularidad de que fue grabado en vivo, ¿no? Y me refiero a que todos los músicos interpretaban las canciones en el estudio al mismo tiempo para poder capturar su verdadero poder y esta cohesión, ¿no? que los músicos tenían con el cantante. Inclusive dicen que Jeff Buckley tocaba la guitarra y cantaba, o sea, era grabado al mismo tiempo, ¿no? La interpretación de la guitarra y la interpretación vocal. O sea, cosa que aparte era como un reto para los ingenieros de audio que tenían en ese momento, ¿no? Porque como que, no sé, tengo mucha experticia en eso, pero separar los canales y demás creo que es algo complicado de hacer, ¿no? Y posteriormente de la grabación le añadieron arreglos de cuerdas para que tuviera como que todo ese empuje con el que suena el disco, ¿no? Al final de cuentas, el productor tuvo mucho que ver en el sonido porque pues es alguien que grababa predominantemente con grupos de metal y de heavy metal, por así decirlo. Slayer fue uno de sus proyectos. Rage Against the Machine fue otro de sus proyectos en los que estuvo muy involucrado, y la verdad es que si ves como que toda la lista de álbumes que produjo, este es el que llama la atención porque es algo totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado a hacer, ¿no? Pero este mismo productor cuenta que Jeff Buckley era bastante disperso, ¿no? Y le costaba mucho trabajo como concentrarse y aterrizar como las ideas para el álbum. Inclusive al momento en que fue grabado o que empezaron a grabar, todavía ni siquiera lo tenía terminado, ¿no? Solo son 11 tracks y por eso tuvieron que meterle un par de covers ahí porque no había material suficiente, ¿no? Entonces, creo que a este momento, lo que te mencionaba, el álbum sigue siendo muy infravalorado, ¿no? A pesar de que grandes músicos como Jimmy Page, David Bowie y Bob Dylan alabaron su trabajo, ¿no? Dylan dijo que era uno de los grandes letristas de la historia, y Bowie decía que
su álbum, el Grace, podría ser uno de los que se llevaría el único que se llevaría a una isla desierta, ¿no? Y a pesar de todo eso, pues no me parece que se le haya hecho justicia a Jeff Buckley, ¿no? Y como que sigue siendo el vato que canta el cover de Leonard Cohen, ¿no? Y creo que mucho de eso tiene que ver con su muerte muy prematura, ¿no? Cuando estaba como que empezando a levantar un poquito de popularidad su disco, se murió ahogado. Entonces, y estaba justamente preparando su siguiente álbum, ¿no? Del que ya te platiqué, que salió como un disco póstumo. Entonces, creo que sigue siendo un disco muy bueno, muy interesante, se puede escuchar completo, ¿no? O sea, sí, no tiene desperdicio. Y el año pasado estrenaron un documental sobre el artista, pero también al parecer pasó sin pena ni gloria, ¿no? A pesar de que uno de los productores fue Brad Pitt, ¿no? Bueno, quizá no suene a mucho o muy interesante, pero bueno, el nombre de Brad Pitt pesa mucho, ¿no? Al menos en el ámbito cinematográfico o como personaje, ¿no? Celebridad, Como celebridad exactamente, ¿no? Y aún así no hubo mucha difusión. Se estrenó el año pasado, está en HBO, honestamente todavía lo veo, pero bueno, creo que es algo que podemos revisar y más adelante recomendar, ¿no? Y pues nada, creo que siempre es un buen momento para inyectarle un poquito de melancolía a tu vida, ¿no? Para los días fríos, para los días de calor, siempre es un buen momento para escuchar a Jeff Buckley y bueno, honrarlo un poco, ¿no? Siempre es un buen momento para honrar la historia y escuchar uno de los que, pues sí, sin duda es uno de los mejores tracks, uno de los mejores discos de la historia. Y que Y está ahí esperando, ¿no? Ya que está lo esperando. descubras. Entonces lo puedes encontrar en todas las plataformas. Es algo muy sencillo, es algo que está ahí. Hay también versiones extendidas, hay las versiones deluxe en CD, hay versiones en vinil de 180 gramos. Creo que inclusive hay una de vinil de colores o translúcido, pero de una u otra manera, de la manera en que lo quieras escuchar, te recomiendo que lo hagas, ¿no? Honestamente no lo vas a Infaltable y de principio a fin. vas a pensar que es... Sí, totalmente. Qué bien, qué bien, Eden. ¿Y a ti te gustaría que saliera una Lost Media de este disco? Creo que no me gustaría ir más allá, creo que me quedo con lo que está grabado ya y no quisiera tener otro disco de lados B, ¿no? Sí hay como que la versión que tiene versiones en vivo, la edición que tiene versiones en vivo y suena bien, está interesante y bueno, pensando en que es alguien a quien no vas a ver en vivo, a menos que allá abajo siga habiendo conciertos. Entonces, creo que ese sí es un buen material, ¿no? Pero las tomas con tosidos y donde está dando las instrucciones de cómo se debe de grabar, creo que no me emocionan tanto. No, de acuerdo, Eden. Y pues bueno, hablando de instrucciones, creo que ya está la instrucción de irnos de aquí. No, ya, y bueno, pues les agradecemos su suscripción al canal, los manitas arriba, compartan el podcast con alguien que también le pueda gustar. Y pues Eden, yo te mando un fuerte abrazo, viejo, cuídate, nos vemos para la próxima. Un abrazo de vuelta, Arturo, que estés muy bien y aquí seguimos. Va, cuídense, Aimless Off. Gracias por escuchar Aimless Podcast. Te invitamos a que te suscribas en Spotify y YouTube y a que nos sigas en Instagram para más contenido. Aimless Off.